El último tema de esta clase es acerca de las operaciones sobre los procesos, ¿sí? ¿Cómo así que las operaciones sobre los procesos? Son aquellas herramientas que nos otorga el sistema operativo para operar sobre procesos. Entonces, ¿de qué se tratan esas operaciones de los procesos? Básicamente, aquí vamos a explorar un poco eso, lo vamos a explorar con más profundidad en el laboratorio, pero tenemos diferentes operaciones para crear, para terminar procesos, para gestionar los procesos. Entonces, empecemos hablando de aquellas operaciones que tenemos para crear los procesos, a nivel de programación, a nivel de, digamos, de programadores de aplicaciones. Entonces, nosotros como programadores de aplicaciones debemos saber que nosotros en la mayoría de sistemas de cómputo los procesos trabajan como una jerarquía, es decir, existe el concepto de un proceso padre y un proceso padre puede hacer el despliegue de procesos hijos, ¿cierto? Entonces siempre vamos a tener finalmente una jerarquía, siempre va a haber un padre y ese padre pues va a tener diferentes hijos en procesos de acuerdo a las aplicaciones que van a ejecutarse. Específicamente en el sistema Linux tenemos entonces un proceso que es el padre de todos los procesos, ¿cierto? Digamos, el nodo principal en la jerarquía, cuando se inicia el sistema en un sistema Linux, se lanza este proceso inicial y ese proceso inicial pues tiene la capacidad de desplegar diferentes procesos para diferentes actividades que va a desarrollar. Por ejemplo, en un sistema Linux moderno, entonces usted lanza el proceso inicial y el proceso inicial puede entonces lanzar, digamos, una interfaz gráfica de usuario, puede lanzar una interfaz de login para que diferentes usuarios se puedan acceder al sistema, puede lanzar, digamos, un servicio para escuchar peticiones por un mecanismo SSH, ¿cierto?, de interfaz remota. Luego, digamos, a partir, por ejemplo, de esa interfaz gráfica de usuario, se pueden lanzar otras aplicaciones. El usuario, pues, dando clics puede lanzar otras aplicaciones que finalmente serían hijos de ese proceso que ha lanzado la interfaz gráfica de usuario. Digamos, en un proceso de login, si se loguea en ese sistema un usuario, pues podría tener acceso a un bash, ¿cierto? Y en ese bash entonces va a ser el hijo del proceso de login y en el bash usted puede lanzar diferentes procesos, digamos, que son los procesos de los comandos que hemos visto, por ejemplo ps para listar los procesos o el Emacs para eh, hacer edición de texto o el proceso copy para copiar un archivo de un lugar a otro, etcétera, etcétera, todos esos comandos que hemos visto en el laboratorio. Entonces básicamente eso es lo que nos permite eh, crear esa jerarquía final pues que vamos a tener en una forma de árbol de todos los procesos de un sistema operativo, ¿cierto? Siempre teniendo ese concepto, ¿cierto? Hay un proceso padre y un proceso hijo. Incluso, por ejemplo, si yo hago un programa, mi programa, digamos el código 1, que lo voy a hacer ahorita, que lo voy a ejecutar en el bash, el código 1 sería un hijo del bash, ¿cierto? Es decir, el proceso bash despliega un hijo, lo convierte en el código 1 y en el código 1 yo puedo crear otros procesos hijo, ¿cierto? Que es lo que vamos a ver a continuación, ¿cierto? Entonces, básicamente, dentro del sistema operativo tenemos claro que, bueno, tenemos una jerarquía de procesos. Cada proceso puede ser identificado con un identificador que lo llamamos generalmente el PID, ¿cierto? El Process Identifier. Ese identificador de procesos es básicamente un número único para cada proceso, ¿sí? Dentro del sistema operativo. Nos va a permitir a nosotros como programadores de aplicaciones y al sistema operativo gestionar esos procesos. Y tenemos pues diferentes formas también para diferentes sistemas operativos en la forma como se gestionan esos procesos. Normalmente, por ejemplo, en un sistema Linux el padre y el hijo tienen la opción de ejecutarse concurrentemente o yo puedo generar en mi proceso que el padre espere a la terminación de ese hijo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esas son actividades que se pueden hacer en la creación de esos procesos. Muy bien. Cuando se crea un proceso, ¿qué sucede? Entonces, aquí hay varias cosas pues, que se deben tener en cuenta. Esto es muy dependiente nuevamente del tipo de sistema operativo que usted está utilizando, si sea Linux, si sea Windows, si sea Mac o si sea basado en Unix, pues tienen más o menos como las mismas estrategias, pero si es Windows es diferente y así
digamos básicamente. Básicamente cuando usted tiene un proceso que va a un proceso padre que va a crear un proceso hijo, ¿sí? Nosotros tenemos llamados al sistema que nos permiten crear el proceso hijo. ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es que cuando se crea un proceso hijo inmediatamente a nivel de programación, ¿cuál sería la imagen de memoria o el espacio de direccionamiento de ese proceso hijo? Entonces, la mayoría de sistemas operativos, sobre todo aquellos basados en Unix, determinan que cuando un hijo es creado, la imagen de memoria es un duplicado, perdón, de la imagen de memoria del padre. Entonces, básicamente va a ejecutar el mismo código del padre, pero digamos, con dos imágenes independientes. Sí, o sea, es un espejo, o sea, son dos imágenes independientes, uno la copia de la otra. Entonces, si yo tengo en el padre una variable, en el hijo voy a tener la misma variable con el mismo nombre, pero son independientes. Si el padre la cambia, yo no veo ese cambio reflejado en el hijo, por ejemplo. ¿Sí? Unix entonces determina tiene unas llamadas al sistema que nos permiten gestionar procesos, la creación de procesos específicamente. La más importante es la llamada al sistema fork. Solicita al sistema operativo que cree un nuevo proceso. Ese nuevo proceso que crea, pues básicamente va a tener la misma imagen de memoria del padre. Y luego, digamos, no es muy útil que igual pues yo tenga dos procesos que hagan lo mismo, ¿cierto? Yo generalmente cuando quiero desplegar un proceso es porque quiero que haga una funcionalidad diferente. Entonces, para eso usted tiene otra llamada al sistema, que es la llamada exec, perdón, la cual reemplaza la imagen de memoria de un proceso por otra imagen de memoria, ¿cierto? De un nuevo proceso. Generalmente se usa después de fork. Entonces, por ejemplo, tenemos el proceso padre hace el llamado al sistema fork. A partir de ese llamado al sistema fork, yo tengo dos procesos, si el llamado al sistema es exitoso, el mismo proceso padre y un proceso hijo. Note una cosa, el llamado al sistema fork retorna un valor en una variable que aquí se llama PID. Si PID es igual a 0, estoy en el proceso hijo, y si PID es mayor que 0, estoy en el proceso padre. ¿Cómo así? En el momento que se crean dos procesos, como la imagen de memoria del proceso es idéntica para el padre y el hijo, entonces voy a tener las mismas variables, o sea, el mismo nombre simbólico de las variables en ambos procesos, padre e hijo, pero el valor de esa variable para el padre toma un valor mayor que 0, mientras que para el hijo toma un valor igual a 0, de manera que yo a nivel de programación podría determinar cuál es el padre y cuál es el hijo. Lo que comúnmente sucede después de la llamada al sistema fork, cuando yo ya creo dos procesos, es que el hijo hace un llamado al sistema exec solicitando al padre, solicitando al sistema operativo que cambie la imagen de memoria que tenía anteriormente esta por un nuevo programa, ¿sí? Esa llamada al sistema, si es exitosa, entonces cambia esa imagen de memoria por otro programa. El padre podría entonces hacer el llamado al sistema wait esperando la terminación del programa hijo, ¿sí? Y cuando pues termina el programa hijo, pues ya puede terminar el programa padre. Esto es como lo básico en la creación de procesos. Yo creo que la forma más efectiva que nosotros podemos ver esta creación de procesos es a través de un ejemplo. Listo.